Buenos días Hola, a todos. Hola, hola, sí, Sandra, buenos días. Buen día. buen día Buen Teresita día. y buen día a todo el equipo de la Comisión de Tecnología de Sibelae y a los oradores participantes de este webinar de 2 días, de día 29 y 30 de noviembre, con temas súper interesantes y de actualidad y novedosos. Para nosotros es un orgullo contar con toda la comisión en pleno participando de este webinar, acompañando a los oradores en temas que son realmente de relevancia para las loterías. Así que bueno, hecha esta presentación, la dejo a Teresita a cargo para poder aprovechar todos los minutitos de este webinar. Les voy a pedir, en primer lugar, a todos los que participan que traten de mantener sus micrófonos cerrados para que la grabación quede lo más prolija posible. Y bueno, adelante. Éxitos. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes para algunos y sean bienvenidos a esta edición 2023 del webinar de la Comisión de Tecnología de Sibelae. En este caso, que hemos titulado este año Seguridad e Innovación en Loterías, una apuesta inteligente. Bueno, el día de hoy va a estar dedicado a la ciberseguridad, la seguridad de la información y el control de los riesgos de la mano de expertos, nuestros amigos que siempre nos acompañan de GLI, y vamos a ver también el caso práctico de una lotería certificada de la República Argentina, donde podremos observar la perspectiva tanto del regulador, el operador, consultor y auditor, para tener una visión rápida pero precisa de cómo implementar el estándar y poder llegar a la certificación. Y vamos a finalizar con un cierre de oro, siempre de la mano de nuestro representante en la WLA, con las últimas novedades del Comité de Seguridad y herramientas muy útiles para seguir en este camino de hacer seguras a nuestras loterías. La segunda jornada va a estar dedicada a la innovación en loterías y va a ser el turno de la vedette de estos tiempos, la inteligencia artificial, con una clase magistral a cargo de una eminencia en la materia, el doctor John Atkinson, y un caso práctico de instrumentación de inteligencia en el juego responsable por parte de la banca de quinelas de Montevideo de Uruguay. Bueno, y como dice un muy querido conductor aquí en Argentina, como ha dicho siempre, el movimiento se demuestra andando. Le paso la palabra al ingeniero Ronald Ortiz Méndez, nuestro compañero de comisión. Él es magíster en Ciencias de la Computación, trabaja desde el año 95 como jefe de Departamento de Tecnologías de la Información en la Junta de Protección Social de Costa Rica. Y él va a introducir la primera charla sobre ciberseguridad. Pura vida, y lo va a explicar justamente ahora nuestro compañero. Ronald. Mientras Ronald toma la palabra, les comento que ingresó a la Real Academia Pura Vida, que es una palabra muy utilizada en Costa Rica. No sé si Ronald puede hablar. Sí, aquí estoy listo. Buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Sí, un segundito para... el siguiente acto es presentar a los compañeros que hacen la intervención, ¿cierto, Teresita? Así es. Sí, correcto. ¿Preferís que los presente yo a George y a Roberto? No, no, yo tramito yo, Teresita, Ok, don George Didier es una persona que yo tengo el placer de conocer hace mucho tiempo y ha realizado importantes trabajos para nuestra institución, Junta de Protección Social, y como director regional para Latinoamérica de GLI, y es una persona que cuenta con muchísima experiencia en la industria, cuenta con una experiencia de 18 años. Además de eso, pues realiza su mayor parte de labores desde Perú, asesorando loterías estatales y privadas y entidades regulatorias, y reitero, lo ha hecho para la Junta de Protección Social y lo ha hecho demostrando grandes cualidades y posibilidades de mejora.
para nuestros procesos internos, tanto operativos como de ISO 27001. Asimismo, procura y apoya a las empresas operadoras de juegos y fabricantes a lograr en alcanzar sus objetivos de cumplimiento regulatorios y certificaciones. Además de eso, también contamos con don Roberto Martínez, que trabaja también para GLI como Practice Lead en servicios de seguridad de la información y seguridad. Gestiona un equipo técnico de auditores especializados. También cuenta con gran experiencia en diferentes industrias, así como profesor asociado experto en el Tecnológico de Monterrey. Y es miembro de High Technology Crime Institute Investigation Association. Además, Roberto cuenta con más de 18 años de experiencia en campo de seguridad, como seguridad ofensiva, análisis de malware, forense digital, respuesta a incidentes e inteligencia de amenazas y caza de amenazas además. Entonces, le cedo la palabra a don George, que es el que inicia con este proceso. Gracias. Hola a todos y gracias, Ronald, por la presentación. Y bueno, y efectivamente, como dices, ¿no? Fue un gusto trabajar con ustedes en unos proyectos ahí en la Junta. Entrando un poquito en el tema del panel de hoy, bueno, y agradecer también a Sibelae por la invitación a GLI y a nosotros como institución, a mí y a Roberto, ¿no? Como mencioné, bueno, la idea de nosotros de GLI siempre es la de apoyar tanto instituciones regulatorias, loterías estatales, privadas, operadores y fabricantes a nivel mundial, ¿no? Y vemos que definitivamente en el campo de la seguridad, las loterías cada vez están tomando un poco más de enfoque y priorizando bastante el tema de la seguridad de la información, ¿no? Básicamente los conceptos que siempre se manejan con las loterías estatales es conversar acerca de las auditorías que pueden hacer, ¿no? En conjunto con nosotros para lo que son análisis situacionales, efectuar certificaciones de las plataformas de juego que ahora están expuestas en Internet a nivel online, los sistemas, los generadores de números aleatorios, sorteadores, juegos, etcétera. También las consultorías que efectuamos para poder apoyarlos en los diferentes avances. Obviamente también los trabajos de ciberseguridad, que si bien pueden ser a veces requeridos por las entidades, ¿no? También es importante que lo realice toda institución de manera voluntaria, ¿no? Para protegerse de todos los riesgos a los que está expuesto la organización y la información que ahí manejan, ¿no? Y también el concepto, bueno, de juego responsable, que es un tema que no entramos hoy, pero bueno, siempre es bueno mencionar que también las loterías están avanzando en este tema, ¿no? Bueno, sabemos y siempre he mencionado que la imagen principal, la imagen es el principal activo que tiene una lotería, ¿no? La lotería siempre cuenta con un concepto de esperanza, fe para los jugadores y obviamente representa un ingreso importante también para las instituciones del Estado, ¿no? Puede ser para beneficencia, puede ser para salud, puede ser para Hacienda, ¿no? Entonces, como dije hace un rato, ¿no? Enfocándonos en el tema principal, que es ahora seguridad y la información, ¿no? Eh, Todas las loterías ahorita están trabajando, obviamente, ya en el proceso de modernización, de adaptación a la tecnología, de avance tecnológico, y están trabajando más en entornos de Internet. Y eso genera, pues, obviamente, que estén más expuestos a una mayor cantidad de riesgos, ¿no? Por eso la seguridad siempre está considerada, o está considerada cada vez más como uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta al momento de establecer un plan de trabajo por parte de las loterías, proyectos y avances, ¿no? El principal riesgo que tienen las organizaciones, ¿no? Estamos hablando de un tema de fraude, estafa, ¿no? Puede ser a través de un fraude interno, ¿no? O a través de un fraude externo. Puede ser una falla en algún proceso o procedimiento, o también en el tema de algún ciberataque, que más adelante ahorita Roberto va a explicarles y va a ampliarles un poco más con temas de números y la experiencia que él tiene en este campo, ¿no? Entonces, las auditorías que tienen que realizar las loterías y las organizaciones se tienen que realizar de una manera más a conciencia, de una manera más frecuente, y no solamente auditorías a la infraestructura, sino también auditorías a los procesos y procedimientos, ¿no? Entonces, todas las organizaciones tienen que tener sus sistemas y políticas de seguridad de la información creadas en base a los propios riesgos que ellos manejan, ¿no? Acá no aplica un tema de copy-paste
de una matriz de riesgos de una lotería con otra, sino que tiene que estar alineados con las operaciones y con los procesos y con los productos que ofrece la lotería al público en general, ¿no? Entonces, en base a eso, tiene que establecer sus políticas de seguridad, tiene que tener establecidos los procesos acorde con las operaciones de cada uno, ¿no? Y tratar de que siempre esos procesos sean trabajados de manera permanente, monitoreados, ¿no? En base a la experiencia que nosotros venimos trabajando acá bueno, en lo personal en la región, ¿no? GLI es alrededor del mundo que viene trabajando con diferentes loterías mundiales. Los puntos más críticos en los cuales normalmente se enfocan se deben enfocar las loterías, sin obviamente desmerecer a los demás puntos, sino que estoy listando algunos de los cuantos, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, la protección de las bases de datos. La protección de la base de datos es un concepto clave, ¿no? Por ejemplo, la base de datos de los premios no pagados, la base de datos de los premios que están por vencer, etcétera. ¿Quién tiene acceso a esa base de datos? Es un concepto que tiene que tener claro al momento de establecer sus políticas de seguridad de la información, ¿no? Importante también que cuenten con centros de datos o data centers que tengan las debidas certificaciones y acreditaciones para que todo el entorno y la infraestructura esté lo más protegido posible, lo menos vulnerable posible, ¿no? Para un posible ataque de terceros. Los procesos manuales, como por ejemplo el tema de los sorteos tradicionales, ¿no? Los bolilleros, las baloteras, tienen que tener todos los procedimientos debidamente establecidos, ¿no? Pero sobre todo también tiene que tener establecidos los procedimientos y planes de acción en caso suceda algún incidente, ¿no? Si no se establece ese plan de acción en caso de de alguna ocurrencia, pues, los que están encargados ahí en el momento de realizar el sorteo no van a saber exactamente cuáles son los pasos a seguir en caso suceda algún tipo de incidente, ¿no? Entonces tiene que tener también establecido el plan de respuesta. Tiene que tener una debida protección a la infraestructura, a los accesos físicos, lógicos de las demás, tanto de los trabajadores como de los terceros, a las instalaciones y a los servicios de la organización. Tiene que tener establecidos planes de continuidad y recuperación, planes de continuidad de negocio y planes de recuperación en caso de desastres, ¿no? Tiene que tener también establecidas políticas de gestión de logs para revisión, ¿no? No se trata simplemente de agarrar y revisar todos los logs, tiene que saber exactamente cuáles son los logs que va a revisar, cuáles son las restricciones a las cuales van a aplicar y cuáles son las acciones que se toman en base a la periodicidad de esa revisión y las acciones que se toman en caso de hallar algún tipo de alarma o de suceso en los cuales pues tenga que ser revisado, ¿no? Y obviamente también un tema importante es que los equipos con los que debe contar la lotería y los operadores de juego tienen que estar equipos certificados, ¿no? Que brinden la seguridad, la transparencia y la aleatoriedad que tiene que tener toda operación de juego. Ya, básicamente, en resumen, la idea siempre va a ser para un sistema de gestión de seguridad de la información es que tengan pues sus procesos diseñados a medida, ¿no? Que los tengan debidamente implementados, que los auditen internamente primero, para luego pasar a una auditoría independiente que les dé un análisis y un reporte un poco de una manera más independiente y como tercero. Tiene que haber un monitoreo también de esas actividades, ver cómo están implementados, ver cómo darle seguimiento a las implementaciones y sobre todo también tiene que tener un programa de mejora, ¿no? Tienen que ver siempre conforme van avanzando el tiempo, obviamente la lotería va a tener nuevos juegos, retirar algunos juegos, tener nuevos canales de venta, nuevos proveedores. Entonces, todo eso tiene que siempre verse reflejado en la actualización de los procesos y procedimientos que realizan, ¿no? Y básicamente eso también te conlleva que si es que aplican las certificaciones, sean certificaciones, por ejemplo, de la World Lottery, como de la ISO 27001, ¿no? Y ahora en el tema de ciberseguridad, creo que ahí a alguien se le fue el miedo. Pero ahora, Roberto, sí te cedo la palabra, como para que expliques un poquito el tema de la parte de las amenazas de la parte del juego. Sí, muchas gracias, George. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer y un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y compartir un poco de información acerca del panorama de amenazas justamente a la industria, concretamente del juego, loterías. Y es que hay dos
perspectivas interesantes. Está la perspectiva de qué necesito yo tener como buena práctica, qué necesito tener yo de controles que me ayude justamente a reducir ese riesgo, pero pocas veces vemos la otra parte. Es decir, en realidad nosotros estamos enfrentándonos en el día a día con diferentes amenazas. Definitivamente, tanto la industria del juego como de las loterías han adquirido un valor de mercado importante y de hecho se espera que ese valor de mercado se incremente. Es decir, estamos hablando de un mercado natural y un mercado que de alguna manera crece orgánicamente y que se está convirtiendo, por la misma razón, en un atractivo para potenciales cibercriminales. Y justamente, hablando de ese tema, nos damos cuenta que como industria, al ser un blanco natural, se enfrenta a diferentes escenarios de amenazas. Y uno de los principales retos al que ustedes se van a enfrentar en el día a día es a distintos tipos de adversarios. Y uno de los principales errores que se cometen por lo regular cuando nosotros hablamos de seguridad de la información, de ciberseguridad, es subestimar a los adversarios. Es decir, no tener la idea clara de quién o de qué me estoy defendiendo. Simplemente me voy a proteger porque me tengo que proteger, voy a cumplir con cierta normativa, voy a aplicar ciertos controles, pero está la otra parte del juego también. ¿Quiénes son los adversarios y qué capacidades realizan? Y muchas veces los subestimamos. Y otro error común es no conocerlos. Por ejemplo, si hacemos una evaluación de riesgos y preguntamos de quién te estás defendiendo, por lo regular vamos a tener una respuesta genérica. Me estoy defendiendo de, por ejemplo, hackers maliciosos. Me estoy defendiendo de personal que puede trabajar para la organización, pero que en un momento dado se puede convertir en un adversario interno. Pero esa característica solo me da una foto general de la amenaza. Es decir, esos actores de amenaza, esos hackers maliciosos, realmente, ¿dónde están? ¿Son de la región? ¿Son de otras regiones? ¿Qué capacidades tienen? ¿Están bien fondeados? ¿Tienen recursos tecnológicos y humanos? Yo les pregunto algo, por ejemplo, un actor de amenazas detrás de ataques de ransomware, ¿ustedes creen que esté bien fondeado? Estamos hablando de un mercado que genera millones de dólares en ganancia para los cibercriminales. Ellos tienen todos los recursos del mundo que muchas veces las organizaciones no tienen para protegerse. Es decir, una organización, cuando quiere protegerse, en realidad está en una batalla asimétrica contra un adversario que muchas veces y en algunos sentidos puede rebasarlo. Y ese es el punto interesante. ¿Cómo puedo yo empezar a conocer a estos adversarios? Además, otro punto importante. Siempre pensamos que necesariamente esto está reservado para gente muy especializada. La realidad es que en la actualidad las amenazas se han ido diversificando. Hace un momento les mencionaba, puede ser situaciones donde a lo mejor el propio adversario está en casa. Hay varios casos, se presentó hace poco un caso donde un empleado de la compañía Tesla intentaron sobornarlo para que pudiera dar acceso a una unidad de almacenamiento a la compañía y le ofrecieron cantidades millonarias. Y la pregunta es, ¿cuántos empleados podrían resistirse a una situación de este tipo? ¿Cuántos empleados podrían resistirse, por ejemplo, a recibir una oferta de dame acceso a la información, dame acceso a los sistemas o proporcióname tal información? Y muchas veces son amenazas que no tomamos en cuenta o no consideramos que pudiera convertirse en un riesgo auténtico. Por ejemplo, tan solo en el caso de las amenazas internas, gente que puede estar trabajando para la misma organización, se estima que el 89% de las organizaciones son vulnerables. Y es que esto es natural. Si alguien llega todos los días a trabajar, está bajo contrato, está bajo una nómina, tiene los permisos de acceso, ¿cómo estoy yo controlando el acceso a la información? ¿Cómo me estoy dando cuenta si verdaderamente esa información está protegida? Que esa información no puede ser accedida o no puede ser utilizada. Por ejemplo, ha habido casos que se presentaron en donde empleados que trabajaban
para compañías de loterías cobraban cantidades millonarias porque tenían acceso a la información, porque en algún punto podían manipular o podían utilizar esos sistemas, obviamente para vender esa información y que otras personas pudieran utilizarla. Y dentro de estos grupos existe una variedad interesante aquí de actores de amenazas que pueden ser desde grupos cibercriminales, que como decíamos, por lo regular están bien fondeados, tienen todos los recursos, tienen todas las capacidades, o incluso activistas, o no solo activistas, sino actores que buscan disruptir o hacer una disrupción de la operación de una organización. Por ejemplo, en algunas estadísticas vemos cómo cuando hay eventos deportivos internacionales, se incrementa impresionantemente el número de ataques de denegación de servicio o el número de intentos de ataques de denegación de servicio. Y esto puede tener varias vertientes, ¿no? Grupos que se opongan, por ejemplo, a la industria del juego puede ser una vertiente, o grupos adversarios que justamente están buscando afectar a la organización de alguna manera. George hablaba hace rato de que uno de los activos más importantes de la industria en el juego es la credibilidad. Si se afecta la credibilidad, pues realmente se pierde en el negocio, porque entonces ya no hay la confianza de que el juego va a estar equilibrado. En ese sentido, todo este tipo de ataques pueden generar, estas disrupciones pueden generar una falta de confianza. Que se fugue la información o que alguien la aproveche de manera tramposa, obviamente puede ocasionar también que se pierda esa confianza. Por otro lado, hay situaciones en donde 69, probablemente 59, no 94, se trate 78, 50, 22, de un 90, tema 69, malicioso, 28, 20, porque por eso 19, 28, 22, 19, 74, 66, 96, Perdón, 86, por favor, hay 16, alguien que 18, está 46, desmuteado. 61, Por favor. 86, 97, 97. Ok, muy bien. Decíamos que hay situaciones en donde no necesariamente se trata de un comportamiento malicioso, sino que se trata de una acción en donde inadvertidamente, ya sea por falta de capacitación, por falta de conocimiento, de concientización, alguien podría realizar una acción que ponga en riesgo a mi organización, ¿no? Por ejemplo, un dispositivo móvil no protegido suficientemente o una computadora portátil que en algún punto puede ser extraviada, puede ser robada, puede contener información que comprometa la seguridad de la información, que comprometa en este caso la integridad de los datos para la organización. Pero algo interesante es que dentro de este contexto, dentro de este sistema y dentro de todo el universo de amenazas, entran en juego actores Estado, y estos actores Estado realmente juegan un papel muy importante porque al final tienen capacidades y tienen recursos. En este caso estamos hablando de cerca de 3 grupos importantes que básicamente uno de sus objetivos es justamente lo que vemos aquí, dinero, es decir, el interés financiero. Y creo que es uno de los principales atractivos para cualquier actor de amenazas, llámese cibercriminal, llámese actor Estado, llámese cualquier organización que en algún punto considere nuestra industria como un blanco, puede verse atraído, y no solo dinero, muchas veces es cuestión de ventaja competitiva. Si la compañía A tiene información de la compañía B o la industria A tiene acceso a la información de la industria B, tiene mayor posibilidad de poder lograr sus objetivos. Y como decíamos, uno de los factores también en crecimiento ha sido el ransomware. ¿Y por qué el ransomware puede ser un tema de preocupación? Porque va a afectar no solo la integridad de la información, va a afectar la continuidad del negocio. Una organización puede estar completamente parada si es víctima de un ataque de ransomware. Y el ataque de ransomware se puede presentar de múltiples maneras. No se trata solamente de alguien que abre un correo electrónico. Se trata muchas veces de accesos, en este caso, no protegidos lo suficiente para que un actor de amenazas pueda entrar y pueda distribuir este tipo de malware. Y en ese caso, al interrumpir la operación, pues las pérdidas se convierten en un asunto millonario. ¿Qué podemos hacer frente a un panorama de amenazas en donde todos los días
alguien en algún punto está buscando la manera de cómo comprometer a la organización. El primer punto es pasar de una postura reactiva a una postura proactiva. ¿Cómo se puede cambiar esa postura? Bueno, principalmente saliendo de la zona de confort o del commodity y planteando un paradigma estratégico. ¿Cómo funciona el paradigma estratégico? En primer lugar, tomando en cuenta que se debe de partir por un conocimiento de dónde se está parado. ¿Cómo se logra esto? Bueno, para eso son las auditorías. Las auditorías te van a ayudar a saber dónde estás parado, a saber qué puntos son en los que tienes que trabajar, en dónde te tienes que enfocar. Por eso los estándares de la industria son tan importantes, porque el estándar de la industria te va a dar una guía de cuáles son no solo las mejores prácticas, sino el entendimiento de cómo vas a reducir tu riesgo. Pero aquí hay otro factor importante. Tenemos que considerar la otra parte, es decir, no dar por asumido que si yo tengo aplicado un control y si en la auditoría ese control me indica que mi información está segura, siempre tengo que ver más allá y asumir que el atacante va a buscar la forma de sacarle la vuelta. Por ejemplo, yo puedo tener una contraseña robusta, bien estructurada, un número de caracteres importantes, letras, números, símbolos, etcétera, etcétera, pero nos vamos a dar cuenta que en algunos ataques ni siquiera es necesario que el atacante tenga la contraseña. Es decir, hay técnicas que puede utilizar un atacante en donde puede sobrepasar el control de la contraseña y tener acceso a la información o tener acceso al control del sistema. La pregunta entonces es, ¿cómo puedo yo hacer o tener un enfoque más proactivo? Y la respuesta es asumiendo que siempre un atacante puede pasar ese control. Y la respuesta es, ¿qué voy a hacer si el atacante logra pasar ese control? Yo estoy asumiendo que si tengo este nivel de protección, estoy protegido. Ok, asume, ¿qué pasa si el atacante le saca la vuelta? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a detectar? ¿Lo voy a detectar a tiempo? ¿Tengo esa capacidad? Necesito ir más allá y necesito definir diferentes capas de protección. Es el concepto que se llama defensa en profundidad y que justamente tiene como objetivo agregar capas. Recuerden ustedes que mientras más costoso le hagan a un atacante el ataque que tiene que realizar, reduce el riesgo de que los pueda atacar. Al final es un negocio. Un atacante lo va a pensar en términos de cuánto necesito invertir, en qué necesito invertir y cuánto voy a obtener de ganancia. Así de simple. Es negocio para ellos. Entonces, si yo comienzo a agregar capas de seguridad y comienzo a asumir que el atacante puede comprometerme y puede pasar esas capas, y tengo, por ejemplo, la capacidad de detección temprana, si tengo la capacidad de responder a incidentes, entonces yo puedo reducir el riesgo de manera considerable y de manera realista. Es decir, evitando tener una falsa sensación de seguridad. Y para esto, bueno, hay diferentes aspectos a considerar. Por ejemplo, está el entorno, el contexto, el medio ambiente. Incluso en ocasiones pueden jugar papeles importantes la situación geopolítica, socioeconómica. Son factores interesantes que muchas veces ni siquiera están en nuestras manos. El área de operaciones, la parte de la integridad, tanto de información, el cuidado de los procesos, y no solo la parte de la seguridad física o la seguridad aplicada de controles, sino también la seguridad situacional. Es decir, cada situación es diferente. Aun cuando todos ustedes están en la misma industria, cada compañía trabaja bajo diferentes contextos y bajo diferentes roles. Entonces, es muy importante que nosotros podamos pensar afuera de la caja y podamos evolucionar y podemos avanzar a partir de un mejor conocimiento de los adversarios, un entendimiento de dónde estamos parados y definir la estrategia a dónde queremos llegar. No sé si tenga alguna pregunta. Roberto, realmente he anotado unas palabras claves tuyas que dan una perspectiva diferente y que muchas veces perdemos de vista.
el de que somos un blanco fácil, lo intuimos, lo sabemos, conoce a tu atacante, esa estrategia de ver quiénes pueden atacarnos y qué posibilidades tienen para hacerlo, no subestimarlos, la defensa en profundidad. Te pregunto en tu experiencia, ¿sí? Una lotería que está empezando a armar sus estándares, ¿cuáles de estos puntos que vos estableciste por fuera, no pensando precisamente en, bueno, estoy implementando el estándar tal o cual, ¿qué recomendación les darías a los colegas aquí presentes, muchos de ellos responsables de área de seguridad, para empezar a implementar estas, digamos, estrategias de defensa inmediata? Lo primero yo creo que es un diagnóstico, ese es clave, porque el diagnóstico te va a decir en qué punto estás, es decir, cuál es tu madurez, por ejemplo, en cuanto a tus controles, cuál es tu madurez en cuanto a tu respuesta a incidentes, cuál es tu madurez en cuanto a tu manejo de vulnerabilidades, cuál es tu madurez en cuanto a la gestión de riesgos, y eso te va a dar una pauta, porque a partir de ahí tú puedes crear planes de acción. Y tenemos que considerar que las diferentes áreas no deberían de funcionar como una isla. Por ejemplo, hay un concepto muy interesante que se está manejando en los últimos años, que es la inteligencia de amenazas, y que es, por ejemplo, conocer los adversarios. Hay mucha información en este momento que te dice qué actores de cualquier tipo, ya sea cibercriminales, grupos, por ejemplo, actores de Estado, están atacando a la industria del juego. Y te describen cómo hacen sus ataques. Te dicen, por ejemplo, mira, este grupo suele entrar a la red de la organización utilizando esta técnica. Entonces, prácticamente te están compartiendo su modus operandi, te están diciendo, así trabaja este actor de amenazas. Esa información es muy valiosa porque prácticamente te ayuda a partir de cuando tú haces tu evaluación de tus controles, saber si eres capaz de detectar ese tipo de comportamientos. Es decir, tienes una idea mucho más clara y mucho más dirigida. Yo siempre pongo la analogía. Imaginen ustedes que están en una habitación completamente oscura y saben que en algún momento alguien les puede hacer daño. O sea, no pueden salir de la habitación, no ven absolutamente nada, pero saben que hay algo que los puede poner en riesgo. La pregunta es, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Cuál sería su sensación? Impotencia, vulnerabilidad, es decir, hay muchos sentimientos que se pueden presentar. Y la pregunta es, ¿podrían defenderse adecuadamente de una agresión bajo esas circunstancias? ¿Lo podrían hacer todo el tiempo? La verdad que no, porque no sabes por dónde va a venir la agresión, no sabes en qué momento va a venir, no sabes cómo te van a agredir. Y la realidad es que muchas veces las organizaciones elaboran sus estrategias de seguridad de esa manera, es decir, a ciegas. Ok, estoy siguiendo buenas prácticas, estoy utilizando estándares, pero ¿de quién me estoy protegiendo? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿Qué capacidad tiene el que está enfrente? O sea, probablemente sean grupos grandes de atacantes. Vamos a poner un ejemplo, un grupo, no sé, 20, 50 agentes que tienen turnos, que están distribuidos en diferentes partes del mundo. O sea, es alguien que está buscando cómo atacarme las 24 horas del día y que tiene recursos tecnológicos y humanos para poder hacerlo. Entonces, todo ese conocimiento me va a ayudar a dirigir mis esfuerzos y a reducir justamente esos riesgos, que a la mano, obviamente, de los controles, a la mano de, a través de las auditorías, saber que estoy haciendo bien mi trabajo, tener, como les comentaba en un principio, esa postura un poco más proactiva. Sí. Don Roberto, Bueno. yo tengo algún comentario y me quedan unas sensaciones importantes de lo que vos expusiste. El primer tema es que es una desafortunada costumbre menospreciar quienes están detrás de estos ataques, ¿verdad? Entonces, sí es importante recalcar que inclusive estas son estructuras muy bien formadas e inclusive tienen hasta su propio departamento de recursos humanos y saben a quién reclutar. Ya no es un tema de aquella persona que se sentaba y hackeaba y estaba en una computadora sentadito por ahí, no. Como bien vos dijiste, se maneja dinero y inversión para procurar esos ataques e incluso para poder ver cómo o cuáles son los puntos más débiles de las organizaciones, especialmente las lotéricas, ¿verdad? Hay un informe del BID del año 2016 a 2020 que establecía que lo que más se había desarrollado era el tema de marcos regulatorios, pero no así la formación es profesional en el tema de ciberseguridad. Por ello es que de repente eso favoreció a que se hicieran unos ataques y yo esperaría que después de 2020 pues el área centroamericana, el área de Centroamérica esté ya fortalecido muchísimo.
caso así, pues la institución que yo represento lo ha hecho, pero creo que mucho lo ha manejado. Por ejemplo, casos de Panamá, sí han reforzado sus estructuras cibernéticas. Otro comentario que tenía que hacer por ahí era el tema de la formalidad. Ese mismo informe del BID desarrollado de la OEA establece que hay que manejar siempre políticas y estructuras cibernéticas. Por eso, algún esquema formal que se puede utilizar es, por ejemplo, la NIS, que establece ya una serie de regulaciones o de pasos a seguir en caso de diferentes ataques. No sé qué piensa al respecto de eso, don Roberto. Sí, definitivamente. Mira, justamente estos marcos de referencia están diseñados en conocimiento de las diferentes amenazas y ataques. Es decir, de alguna forma, esa identificación de los vectores te ayuda a determinar cuáles son los mejores controles. Pero tomamos en cuenta una cosa, y creo que eso es importante. ¿Cada cuánto se actualizan estas normativas? Es decir, hay una brecha ahí también importante en la cual nosotros podemos ser proactivos, como yo les comentaba, de cuando hay una actualización de una normativa a cuando llega la actualización a la otra. Durante ese espacio de tiempo, las amenazas van evolucionando. Por ejemplo, alguien descubre cómo evadir un control. Y entonces el conocimiento de esa información te va a ayudar a anticipar y de alguna forma poder contener y poder reducir el impacto que puede ocasionar eso. Entonces, por eso es importante tanto el manejo de las normativas, el apego o la aplicación del cumplimiento de estas normativas, de la mano con la inteligencia de amenazas. O sea, ¿qué está cambiando? ¿Cómo está evolucionando la tecnología y cómo los atacantes la están utilizando a su favor justamente para poder comprometer a la organización? Sí, correcto. Bueno. Gracias. Gracias Ronald, muchísimas gracias Roberto, George, por acompañarnos. Los invito a permanecer con nosotros, por favor. Y ahora, bueno, a continuación invito a nuestro compañero Mauricio Rafael Rodríguez Argueta. Bueno, él es asesor de Tecnología de la Información de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador. Él va a acompañar nuestro siguiente caso, el del Instituto Provincial de Juegos de Azar de la provincia de Neuquén. Es una lotería pionera en Argentina y nos ha puesto en el mapa mundial de las loterías certificadas. Sobre Mauricio, quisiera agregar que, bueno, más allá de su extensa trayectoria de más de 15 años en cargos gerenciales en ámbitos públicos y privados, actualmente él colabora como asesor de tecnología de la Presidencia de la República de El Salvador. Te paso la palabra, Mauricio. Cuánto gusto, muchas gracias por tu presentación, Teresita. Es un gusto ver al equipo reunido y a todos los invitados nuevamente. Y pues esta vez me ha tocado la dicha de estar presentando también a un par de colaboradores que también tienen unos currículums increíbles. Creo de que la biografía voy a tratar esta vez de hacerlas más cortas porque me interesa más de que el tema avance, porque tienen tanto que dar para nosotros que, bueno, arrancamos. Voy a tener con ustedes a Fernando Boselli, que es el director general de informática del Instituto Provincial de Juegos de Azar de la Comunidad del Neuquén. Él pues ya viene de ser el director general de informática desde el año 2020. Dentro de su sólido currículo, él ya cuenta con varios años de experiencia en la docencia, tanto presencial como en línea. Se ha especializado en un montón de áreas cruciales como arquitectura de computadoras, comunicación de datos, técnicas digitales, desarrollo de sistemas. Bueno, tenemos una tremenda hoja de vida, pero junto con él también vamos a tener a Ezequiel. De Ezequiel, permítame un segundo, que no me quiero saltar un par de cosas muy importantes, porque en el caso de Ezequiel Manolio, él no solamente es un consultor y auditor senior, donde ya tiene una trayectoria de un centenar de proyectos en la materia de consultoría y certificación, que es lo que venimos a hablar este día, sino que es un docente universitario, justo en la materia de seguridad de la información para la Universidad Provincial de la Administración Pública de Salta. Él ya cumplió rol como integrante y parte de Junta Asesora Certificadora en gestión a nivel local. Bueno, un tipazo que tenemos acá también con nosotros. No me quiero robar el tiempo. Fernando, creo que comienzas tú. Te cedo el micrófono. Sí, Mauricio, muchas gracias. Bueno, principalmente, antes que nada, quiero agradecer a la organización del webinario porque la verdad que es un orgullo estar presentando esta experiencia
en Sibelae, ¿sí? Más que todo porque ya la venimos teniendo hace 10 años y con Ezequiel. La hemos presentado incluso también en 2016 cuando fue el seminario de seguridad de la WLA acá en Buenos Aires. Bueno, la idea, a ver, ya se pudieron dar cuenta todo lo que nos puede pasar con Roberto, ¿no? La idea que queremos presentar acá con Ezequiel es cómo nosotros pudimos, ¿sí? o estamos madurando este sistema de gestión enfrentando estas amenazas. Es verdad que las amenazas que está explicando, que explicó Roberto hoy, hace 10 años por ahí no eran las mismas, ¿sí? Pero tiene que ver mucho con esto de la seguridad en ese momento al implantarla, ¿sí? Ahí saco a la siguiente pantallita. Bien, perdón, ahí me faltó. Bueno, la idea de esta presentación también es ver la parte de historia, digamos, del IJAN, cómo empezó todo esto, ¿sí? Nosotros, la idea surge de nuestra alta dirección, sí, más que todo del director, en ese momento el presidente, que sigue siendo en este momento Alfredo Mónaco. Tuvimos apoyo desde ese entonces, que fue más o menos a fines de 2013 hasta hoy, ¿sí? Por eso pudimos, o sea, de Mónaco y toda la alta dirección, ¿no? Pudimos mantener este sistema de gestión hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, comentando esto que no es menor, digamos, porque todo sistema de gestión, si no hay apoyo de la alta dirección, creo que no se puede implementar. Vamos como con el disparador de Roberto, con esto de las amenazas, ¿sí? Tendríamos que empezar a preguntarnos todas estas cositas que ven acá ustedes en pantalla. ¿Sí? Nosotros nos juntamos con la alta dirección y empezamos a preguntarnos todo eso. O sea, me llamaron a mí en ese momento, ¿no? Para empezar a trabajar sobre este tema y nos empezamos a preguntar con la alta dirección qué hacemos, si pasa esto, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una amenaza, si se produce? Bueno, en este momento pensamos, bueno, tenemos que hacer un autodiagnóstico o un diagnóstico con, digamos, una persona especializada en esto. Acá entra Ezequiel en esta parte, o sea, me puede acompañar un poquito aquí porque él vino a hacer a fines del 2013, ¿sí? El autodiagnóstico, incluso hasta el día de hoy nos acompaña porque sería una especie en ese momento consultor y ahora ya está implementando, nos sigue asesorando y haciendo consultoría con la WLA, ¿no? Pero en ese momento, o sea, teníamos que ver, hacer el diagnóstico, ¿sí? Y Ezequiel, por supuesto, con su equipo vino y nos dio esta primera impresión, ¿sí? A ver, lo primero que surge son las fortalezas, ¿sí? La fortaleza del compromiso de la dirección estaba clara, ¿sí? Porque justamente me llamaron para hacerlo desde la dirección. Tuvimos los recursos, ¿sí? Siempre comprometidos en todo, el conocimiento del negocio y el personal, porque sabemos que nuestro nicho es algo particular y el personal no somos muchos, lo conocía enteramente, lo que es el core del negocio. Bueno, en ese momento yo estaba en la parte de sistemas, pasé un poquito a la parte de sistemas de gestión y manejar la seguridad de la información. Estaba preparada, teníamos algunos procedimientos en el nivel de maduración que se dice 0, nivel 0 de maduración, que sería el sentido común. O sea, todo un área de sistema, si no está certificada, el sentido común es tener algún procedimiento operativo escrito. Y teníamos, digamos, el respaldo. Tenemos el respaldo todavía de nuestra empresa líder, digamos, nuestro proveedor más crítico que es Tecnoacción, que ya tenía, sí, justamente de la mano de Ezequiel, es un certificado vigente de 27001, así que estábamos, digamos, esas eran nuestras fortalezas, ¿sí? Después, bueno, haciendo este diagnóstico, empezamos a tener los aspectos a establecer y mejorar, ahí lo pueden leer ustedes, fíjense. No teníamos, ahora van a ver que vamos a llegar a la parte donde nos mudamos, porque realmente en el edificio viejo por ahí no teníamos una infraestructura adecuada, pero pudimos certificar, ¿sí? Llevando digamos, la certificación a un nivel 1, que tiene que ver con el cumplimiento mínimo de los requisitos, los tuvimos que pasar alguna no conformidad, pero lo tuvimos en la auditoría externa, pero por suerte lo logramos, ¿sí? Ahí pasó. Fíjense,
Para todo sistema de gestión siempre tenemos que definir la política, eso estaba a establecer, teníamos lineamiento de la dirección, pero no sobre seguridad de la información, sí, teníamos, por supuesto, la gestión de riesgos, teníamos que hacer la eficacia y el entrenamiento de las personas, y más que todo, digamos, yo me voy a anotar algunas cosas de Roberto, ¿no? Pero más que todo teníamos que concientizar a la gente en seguridad de la información porque era lo más importante en ese momento, porque incluso hasta el día de hoy seguimos ahí con algunos retoques para hacer, como para la concientización, porque siguen algunas cositas que hay que ajustar, ¿no? Pero bueno, es lo más importante. O sea que los tres pilares siempre para poder implementar un sistema de gestión es el apoyo de la dirección, de la alta dirección, más allá que sea con recursos, con personal, como sea, pero tiene que estar el apoyo, si no el sistema de gestión no va a avanzar, ¿sí? Después, el compromiso de las personas para poder implementarlo, y bueno, y el equipo, la formación del equipo, ¿sí? Del sistema de gestión en sí para poder llevarlo adelante, ¿sí? Con esos tres pilares que funcione bien, el sistema de gestión va a salir bien, ¿sí? En la primera, no, va a salir en el tiempo, o sea, lo planificamos, va a salir en el tiempo que se planifica. Bueno, fíjense, bueno, igual el material lo van a tener, pero no quiero irme en detalle porque por ahí se nos va a pasar el tiempo, después pueden haber preguntas. Todo esto es lo que teníamos para establecer, ¿sí? O la mayoría para establecer, ¿no? Porque mejorar teníamos la parte más que todo del sistema porque teníamos cosas establecidas más técnicas que otras. Bien, sigue los aspectos, bueno, ya más que todo documentación y bueno, y la gestión de continuidad del negocio que, como vuelvo a lo que son los niveles de maduración de un sistema de gestión, estaba en nivel 0, o sea, tenemos que tener un respaldo siempre, como hablaba Roberto, creo que George al inicio de un data center lo tenemos, por sentido común lo tenemos que tener. El que no lo tiene vaya pensando que lo tiene que tener, pero bueno, lo que viene a decir la norma, más allá de la 27, la WLA, es que tenemos que tener un sitio de respaldo para que nuestro negocio no deje de funcionar, ¿sí? Bien. Acá, antes de empezar la implementación, definimos en nuestro alcance el sistema de gestión de seguridad. Ahí ven, lo tenemos definido para 27001 y para la WLA, tanto en el 2020, cuando certificamos 2016, no cambió para... haceme acordar, ese no sé si cambió o no, para la 2020 el alcance, pero creo que no. Es el mismo alcance, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que definimos el alcance, acá si querés, no hace falta explicar mucho, fue la cronología de nuestra implementación. Comenzamos en 2014, ¿sí? Sí. Y en diciembre Sí, ya sí. de... Sí, decime. Sí, si querés, tomo la posta. Dale. Buenas tardes a todos. Gracias a Mauricio por la presentación. Gracias a Sibelae por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y también gracias a toda la gente que está participando. Y veo muchos amigos, mucha gente conocida, alumnos, así que es un gusto estar aquí y resolver cualquier duda y tratar de transmitir algo de la experiencia que ganamos junto a Fernando y junto a todo el equipo de Lijan en estos casi 10 años de trabajo. Ahí, como bien comentaba Fernando, el inicio de la implementación surge a partir de Alfredo Mónaco, que es un precursor, es una persona que siempre ha estado a la vanguardia en cuestiones normativas. Su representación en WLA y Sibelae en los momentos durante la historia, durante su larga trayectoria al frente del instituto, ha hecho que haya tenido mucho roce respecto de qué se estaba haciendo a nivel internacional, en distintas buenas prácticas, distintas certificaciones. WLA puntualmente había lanzado ya desde el año 2005 una certificación para su estándar de controles de seguridad, y a partir de toda esa gestión, él sabía muy bien que para llegar a ese objetivo había que certificar ISO 27001. Eso era un requisito que hoy cambió a partir del año 2020. Ya no es más un prerequisito, hoy existen 2 niveles de certificación para WLA, después lo vamos a comentar, pero básicamente en ese momento sí era clave tener 27001. Llego a contactarme con Alfredo porque este trabajo mismo lo habíamos hecho en Intralot, lo que era Tecnoacción en ese momento de aquí de Argentina.
para las subsidiarias de Buenos Aires, Bariloche y Salta. Y entendiendo esa lógica y esa certificación, que quizás era la única junto a la de Big Gaming en Argentina para este tipo de normativa, fue que entré en contacto con Alfredo y me llamó mucho la atención que él quiere iniciar con una 27. No es normal para una empresa que quizás no tiene un sistema de gestión conformado. Muchas veces 9001 es una norma más amigable para iniciar, para empezar a documentar procesos, pero la llamada de Alfredo tenía que ver obviamente con que él tenía una visión un poquito más estratégica respecto de qué quería en un plan de 5 o 10 años, y todo ese mapa lo fuimos logrando en el tiempo, gracias a su visión nuevamente, no quiero dejar de destacarlo. A partir de esa reunión que tuvimos, seteamos un diagnóstico, ese diagnóstico que vemos en la línea de tiempo que está presentando Fernando, finalmente nos lleva a todos estos resultados que les comentaba Fer recién. Y en base a esos resultados vimos fortalezas, vimos la posibilidad de hacer un buen trabajo, también un montón de cuestiones a mejorar. Más allá de lo edilicio, como bien comentó Fernando, teníamos muchas cuestiones técnicas a resolver. Así que seteamos un trabajo que iba a durar aproximadamente un año, donde en ese año de trabajo iniciamos, creo que, a ver, ahí en el mes de julio, con la implementación de estas cuestiones que comentaba Fernando. Empezamos con una designación del equipo de trabajo, empezamos a nombrar algunos referentes por proceso. Fernando quedó erigido como CISO y representante del sistema de gestión que estábamos conformando y liderando toda la base, no solamente documental, sino técnica. Estaba bastante compenetrado con este ejercicio, independientemente de que él seguía manteniendo funciones dentro del área informática. Dictamos capacitaciones, iniciamos un ciclo de entrevistas y a partir de eso empezó todo el relevamiento que nos llevó en los próximos 3 o 4 meses a setear toda la parte documental y de controles técnicos que pedía la norma. En ese caso, para 27001 había 114 controles, de los cuales 112 eran aplicables a nuestra operación. Por tanto, fue un gran trabajo que tuvimos que resolver, no solamente para los controles técnicos, sino para los requisitos de 4 a 10 de cumplimiento efectivo que también tiene la norma. Así que ahí ese trabajo lo pudimos ir llevando adelante en esos meses, para en el mes de noviembre, ya teniendo unos 4 o 5 meses de trabajo encima, hacer una auditoría interna. Eso nos dio un punto de corte, vimos cuáles eran quizás los planes de acción que no habíamos logrado, otros que quizás habíamos implementado de forma deficiente o que no llegaban al nivel de control que nosotros estábamos esperando, y finalmente todas las oportunidades de mejora y valor agregado que con el equipo auditor pudimos determinar, para así ya a partir del mes de diciembre, y teniendo en cuenta que aquí en Argentina tenemos un periodo vacacional bastante fuerte en los meses de enero y febrero, nos dedicamos a aplicar todas las mejoras que surgieron de ese evento de auditoría. Realizamos durante marzo una reunión de revisión por la dirección, que es mandatoria por la norma, de la misma manera que es mandatorio realizar al menos una auditoría interna anual. Y a partir de esa intervención y de esa reunión ya definimos y asignamos todos los recursos necesarios como para llegar a la certificación. En el mes siguiente, en el mes de abril, tuvimos una primera visita, en ese caso fue del auditor Jarro Ostov, del TÜV Rheinland de Argentina, que básicamente realizó una fase 1, lo hizo de manera presencial y nos dejó algunos hallazgos por trabajar, como bien comentaba Fernando. Y en ese mes de trabajo que tuvimos hacia mayo, fue un mes de muchísimo trabajo, de aplicar todas las recomendaciones que habían quedado del auditor y también cuestiones que nosotros habíamos o teníamos todavía en rodaje de implementación, para finalmente llegar a la fase 2 y lograr certificar al instituto en mayo de 2015, certificado que todavía sigue vigente al día de hoy, después de 9 años o de 8 años. Finalmente estamos a las puertas de una recertificación, por esto de que los periodos son de 3 años, así que estamos a las puertas de una nueva recertificación que vendrá prontamente. Ese proceso fue muy interesante, logramos muchísimas mejoras y controles que después va a detallar Fernando al final de
nuestra exposición, si tenemos el tiempo necesario. Pero finalmente el trabajo que teníamos que realizar era arduo, seguimos trabajando con el equipo quedó conformado, el CISO siguió teniendo sus obligaciones como tal, siguió definiendo políticas de seguridad y seguimos implementando y capacitando a la gente, seguimos realizando auditorías, tanto internas como externas, y revisiones por la dirección, año tras año, pero también en paralelo a eso se daba que se estaba diseñando el nuevo edificio del instituto. El edificio anterior, bueno, algunos de los que están aquí presentes lo han conocido, era un edificio viejo, ¿sí? Tenía muchas cuestiones que quizás no podíamos implementar a nivel de controles tecnológicos y de redundancias que sí queríamos para nuestra operación y que habíamos observado. Entonces, finalmente, esta implementación en ese momento nos sirvió para poder determinar cuáles eran las posibilidades de inversión o cuáles eran las prioridades de inversión en realidad, y a partir de eso acompañar al arquitecto y a todo el equipo que diseñó el edificio para poder entender cuáles eran las condiciones en las cuales nuestra organización iba a ser más segura, iba a tener una operación que asegurase su continuidad en el tiempo. Esa participación creo que no fue menor, porque hoy el edificio es un edificio modelo, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, como uno de los edificios de esquema sustentable y con certificaciones internacionales LEED, que finalmente nos permite no solamente ser comprometidos socialmente, sino que también nos asegura la continuidad de nuestro negocio y ciertas cuestiones que obviamente después describiremos en las filminas pertinentes. Ese proceso que se dio y esa mudanza que se dio en noviembre del 2018 ya nos permitió pensar en mucho más, nos permitió pensar en grande, y ahí la dirección del instituto se embarcó en dos nuevos proyectos muy ambiciosos. Uno que tenía que ver con la certificación de un referencial que era muy nuevo en ese momento, un referencial de IRAM, que es un instituto de normalización que tenemos aquí en la Argentina, es el instituto que traduce las normas ISO y algunas otras normas internacionales de manera oficial aquí en Argentina. Se hizo un trabajo colaborativo con muchas provincias que ya venían implementando normas y se creó una normativa propia para todos los explotadores de juegos de azar o concesionarios de juegos de azar a nivel nacional. Y ese certificado lo logramos bueno, a fines de ese año. Tuvimos un periodo de implementación de unos 10 meses y en diciembre de ese año ya estábamos certificando el referencial. Al mismo tiempo, ¿sí? Dado que ya teníamos las condiciones de infraestructura necesarias, se inició el proceso de implementación de WLA SCS 2016, la norma anterior, no la 2020, que es la que está vigente actualmente, sino la que estaba vigente en ese momento, que era el Security Control Standard del año 2016. Finalmente empezamos la implementación en marzo del 19, trabajamos durante un año, ¿sí? En la implementación de los 136 controles que nos podían llegar a aplicar. Lo primero que hicimos fue la determinación de aplicabilidades, y ahí hicimos un recorte importante en cuanto a controles que quizás no eran aplicables en ese momento al instituto. La norma en ese momento se dividía en 2 anexos, hoy se divide en 4, pero finalmente tiene una estructura similar, vamos a decir. El anexo A, que tenía la cláusula G o general, se ocupaba de algunas cuestiones que ustedes van a ver ahí, pero que tiene que ver con la organización de la seguridad, las cuestiones de seguridad física, los recursos humanos, mantenimiento de los sistemas de juego, el acceso a los mismos, la gestión de continuidad de negocio, algo que es global y aplicable a todas las organizaciones. Y después los controles L, que sí ahí revisamos bien la aplicabilidad de cada uno, porque puede ser que dependiendo del tipo de negocio puedan o no aplicar estos controles. Hoy en la normativa nueva pasa algo similar, así que los controles del anexo o de las cláusulas L, que son lotéricos, finalmente tienen que ver con definir si aplican o no aplican para las cuestiones que nosotros determinamos. Rápidamente, para comentárselo, en ese momento lo que tenía que ver con tickets instantáneos o raspaditas
no lo aplicamos porque no teníamos rapaditas propias. Sí aplicamos controles para el área de sorteo, para el pago de premios, para la protección de los puntos de venta y las condiciones de seguridad para los mismos. Y aplicamos algunos otros controles, pero dejamos afuera el juego online, que en ese momento estaba tercerizado en nuestro proveedor Intralot. Dejamos afuera apuestas deportivas porque no teníamos, y dejamos afuera BLT o terminales de billetera porque finalmente no existían en la provincia. Estas etapas de implementación que se dieron durante el año 2019 también tuvieron una etapa, como bien comentaba Roberto cuando le hice la pregunta, creo que fue Teresita, sobre qué recomendaba esto de hacer un diagnóstico. Bueno, fíjense que para los dos principales proyectos que tuvimos, iniciamos con un diagnóstico, en 27 hasta fue un proyecto aparte. Presentamos un diagnóstico y luego a partir de eso nos pidieron un proyecto, en este caso ya estaba incluido dentro del proyecto. Hicimos un diagnóstico, hicimos el relevamiento y las reuniones con el personal. Finalmente empezamos a generar documentación y evidencia objetiva de cada proceso. Se empezó a implementar todo el seteo de controles que nos pedía WLA. Y a partir de ahí se hizo una revisión final del proyecto. Quizás aquí vean una diferencia con lo que era la ISO 27, porque no pide WLA una auditoría interna, aunque uno la puede realizar. Nosotros hicimos un control punto por punto bastante exhaustivo que hacía las veces de auditoría interna, pero finalmente no hicimos una auditoría interna. Y en marzo del 2020, justo antes del cierre de la pandemia, tuvimos la visita de George, acá nuestro compañero, a quien también le mando un saludo, y de Thomas Bierbach, que es el auditor que está acreditado ante WLA por GLI, y finalmente ellos condujeron esa auditoría y llevaron adelante esta certificación inicial que tuvimos bajo el esquema WLA SSC 2016 en marzo del 2020. Y se acataron ahí justito porque cerraron todo, me acuerdo, en el 20 cerraron, ellos se fueron el 17, creo, una cosa así, de Argentina, sí, así que alcanzaron eso. Sí, sí, sí. Escapamos de Neuquén. Pero bueno, sí. en principio ese fue un gran trabajo que logramos con todo el equipo y también con el acompañamiento, como bien digo, de Thomas y de George, que también son personas de muchísima experiencia en el rubro, y cada vez que nos han venido a auditar posterior a eso siempre nos van dejando muchas mejoras, así que siempre agradecido con ellos porque son una empresa que más allá de dedicarse al rubro se compromete mucho en este caso con los clientes y con cada una de las realidades que vivimos, que son muy diferentes dependiendo de la lotería. En este caso, la Lotería de Neuquén o el Instituto Provincial de Juegos del Neuquén tiene un tamaño pequeño, somos unas 60 personas que trabajamos ahí. Yo soy un consultor externo que trabajo para otras loterías, pero puntualmente estoy trabajando hace 10 años como consultor y como auditor allí. Entonces, ese equipo reducido de trabajo tiene que tener mucho empeño y tiene que también tener un entendimiento de parte de los auditores para poder lograr un resultado óptimo. Sí, cabe aclarar, déjame agregar algo, sí. Ezequiel, ¿no? Y gracias por mencionar. Sí, no, de hecho, en las auditorías que hemos realizado para ustedes, en realidad, la función no ha sido tan complicada por el tremendo equipo también que tienen ustedes ahí en el IJAN, ¿no? Con la dedicación y toda la organización que siempre se preparan, están muy bien preparados para las auditorías. O sea, también se complementa, como dices, ¿no? Sí. Tanto la parte de los auditores con la parte del equipo que trabaja. Y vamos a mencionar a Carlitos Villar, que ahora es quien tomó la posta a partir de la asunción de Fer como director general de informática, que es quien tomó la posta como CISO, como responsable del sistema, y hoy está trabajando, está haciendo una labor excelente, así que bueno, no sé si está ahí conectado, creo que no, pero le mandamos un saludo también porque es una persona que ha hecho ese upgrade a lo que vamos necesitando. Y de la mano con eso quería comentar el tema de la transición, porque finalmente la norma cambió y lo que hicimos fue hacer una adaptación de los controles que aplicaban. En este caso, lo que es L1 de boletos físicos lo estamos incluyendo este año porque hay un juego nuevo que es propio de la Lotería del Neuquén. Y entonces L1, que son los controles de boletos físicos de juego instantáneo, estamos haciendo una inclusión.
y para lo que es L.5, que son los canales de juego online, ya hemos hecho la inclusión y ya lo han auditado el equipo de GLI y Bulletproof para lo que son los controles de los sistemas para los canales digitales. Así que esa es una transición que hemos logrado durante este año, y ahí, si pasás, Fer, a la próxima filmina, también hay controles que tienen que ver con otro anexo que es nuevo, que son los controles S o suppliers, que finalmente tienen que ver con cómo los proveedores nos brindan garantía de seguridad para esos sistemas lotéricos, y finalmente hoy nos aplican los 3 grupos de controles. El primero, que tiene que ver con el desarrollo de seguridad de aplicaciones para los sistemas de juego, esto que hablábamos de las cuestiones de proveedores que quizá presten o desarrollen sistemas de juego para, en este caso, el instituto, las medidas de integridad relacionadas con el desarrollo de hardware, de sistemas de juego, de software y de firmware. Acá nuestro principal proveedor de captura también, para estos 2 controles, fue auditado internamente con un equipo que armamos, y en esa auditoría interna hicimos un barrido de todos los controles y luego presentamos a GLI el informe de auditoría que habíamos realizado el mes anterior a su visita, como para que ellos también vean que estábamos garantizando la seguridad de los sistemas lotéricos y haciendo una auditoría de segunda parte. Y finalmente, el último grupo de controles, que son 11 controles dedicados a las medidas de integridad relacionadas con la impresión de tickets instantáneos, es algo que estamos aplicando hoy día por este nuevo producto que salió a la venta hace unos poquitos meses y que finalmente va a entrar para la ampliación de alcance o para la ampliación de scope que tenemos para febrero o marzo del 2024 con la visita acá de los colegas. Entonces, ¿por qué es importante implementar un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Querés, Fer, que te dé la palabra? Sí, a ver, yo no sé, no creo que nos quedamos sin tiempo. Yo les quiero mostrar solamente una filmina más y después pueden hacer preguntas, ¿sí? Primero, ¿por qué es importante? Bueno, por todo lo que comentó Roberto, por todo lo que comentó George y por lo que sigue. O sea, fíjense, yo lo que estoy mostrando acá son los hitos de, digamos, 2014, 2019 y cómo estamos ahora de algunos controles no técnicos, ¿sí? No lo voy a poder nombrar cada uno porque nos quedamos sin tiempo. Yo quiero que entiendan cómo fue progresando, ¿sí? Cómo fue evolucionando el sistema de gestión. Este sistema de gestión, como pueden ver en esta pantalla, fue mutando sistema de gestión de seguridad de la información, fue mutando lo que llamamos ahora un sistema de gestión integrado, ¿sí? Por eso que van a ver algunos conceptos por ahí, que ya hablamos de niveles de maduración de un sistema de gestión, podemos estar hablando que estamos entre un nivel 4 y un nivel 5, porque ya estamos trabajando con varios estándares en un sistema de gestión integrado, ¿sí? Cuando la política de nosotros en el 2014, ¿sí? Cuando la definimos para la certificación del 2015 era una política de seguridad de la información, ahora es una política del sistema de gestión integrado, donde tiene componentes de seguridad de la información, de calidad y, bueno, los componentes que tienen todas las loterías, como habló en su momento George hace un rato, de juego responsable, de juego ilegal y demás, que la alta dirección tiene que tener en cuenta para aplicar todo esto, ¿sí? No quiero quitar más tiempo, yo quiero terminar por la última, ¿sí? Acá hay un montón, ¿sí? Fíjense que actualmente el IJAN estamos migrando de la norma 27001, ¿sí? Versión 2013, o sea, la próxima certificación ya la estamos migrando a 27002, ¿sí? Acá hay componentes nuevos. Perdón, 27001 2022, perdón, versión 2022. Lo que quería agregar es que hay componentes nuevos que ahora sí toman en cuenta las amenazas actuales que explicó Roberto, que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿sí? Que por ahí no estaba discriminado o bien explicado en la versión anterior, ¿sí? Recuerden que la ciberseguridad es una rama, o está, de acuerdo al contexto, dentro de la seguridad de la información, y es la rama activa, ¿sí? Justamente que estudia, digamos, los ataques que estuvo explicando Roberto hace un ratito, ¿sí? Y bueno, para terminar, esta es la evolución que Sí, decime. No, que no le agradecía a Roberto y también a las preguntas de Teresita, que estuvieron muy interesantes, el input que nos dio, porque finalmente todo lo que nosotros podemos mostrar acá tiene un poco de sentido en base a lo que él también explicó y a las preguntas que le fueron aplicando. Es que era la idea.
Él nos atacaba y nosotros nos defendíamos. Pero bueno, yendo a lo puntual de la inteligencia de amenazas, es un control nuevo para 27001-2022 que estamos aplicando, es el 5.7, y finalmente esa posibilidad de predecir comportamientos o de entender un poquito la lógica de las amenazas viene con la nueva norma, así que es interesante comentarlo. Quería comentar dos cositas, Fer, antes de que nos quedemos sin tiempo. Una que tiene que ver con la metodología de trabajo que nosotros aplicamos para hacer todo esto. Finalmente yo estoy en Buenos Aires y Fernando está en Neuquén. Para los que no conocen Argentina, tenemos unos 1.500 kilómetros, ¿serán, Fer? Sí, 1.100, ponele. Bueno, perdón. Estamos ahí, pero tenemos, digamos, una distancia importante. Entonces, a partir de esa distancia, obviamente, yo lo visitaba una vez por mes aproximadamente a Fernando, y me quedaba 1 o 2 días, pero finalmente el trabajo desde el año 2014, 2015 para acá, siempre se realizó mediante videollamadas. Esto es importante porque lo quiero destacar porque a veces pensamos que quizá la consultoría necesita ser muy física y pensemos que mucho antes de la pandemia y que todos nos tengamos que adaptar a esta modalidad, nosotros ya estábamos trabajando de esta manera. Obviamente yo recibí mucha ayuda de parte de la cultura organizacional que también me permitió hacer ese tipo de intervención y ese tipo de proyecto, pero esto sí es importante porque pensando que hoy en día casi cualquier organización está preparada para este tipo de proyectos, podemos hacer algún tipo o por lo menos dar el ejemplo de cómo nos funcionó a nosotros esta metodología. Y bueno, quería comentar también el tema de la norma WLA nueva. Hablamos nosotros de implementar 27 como un prerequisito para aplicar WLA. Esto era hasta la versión 2016 de la norma WLA, ¿sí? Decía, cuando en el capítulo 5 inicial te decía cuáles eran los requisitos, te decía que vos tenías que tener un certificado acreditado nacional e internacionalmente que dijese el mismo alcance, el mismo scope que vos tenías para 27 ya certificado, y sobre ese alcance vos podías hacer la certificación WLA. Esto cambió, también lo quiero decir para aquellos que se quieran acercar o que sean nuevos en la implementación. No necesitan 27, aunque obviamente siempre es recomendable hacer una 27 porque te da una base general y luego aplicás los controles lotéricos, y de hecho el tiempo de implementación digamos, lo va salvando, lo va solapando porque hay controles que son comunes, pero sí es importante que sepan que hoy existen 2 niveles. Si vos haces una certificación de nivel 1, que es la misma norma y son los mismos controles, la única diferencia es que como prerequisito no necesitas 27001, ¿sí? O vas a la certificación nivel 2 porque finalmente tenés un alcance certificado que es el alcance que es para todo el conjunto de la operación lotérica. Eso es importante porque muchos quizás pensando en la versión anterior dicen, bueno, tengo que ir primero a 27, tengo que pensar. WLA SSS 2020 ya viene preparada para aquellos que no tenemos sistemas de gestión vigentes o que tenemos otro sistema de gestión que no es 27. Bueno, bien. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Ezequiel. A ustedes. Sin duda alguna, la reseña principal de todo esto es, muchos tenemos miedo de entrar en el proceso de una certificación. Siempre consideramos de que va a ser un proceso hasta tortuoso, ¿verdad? Y la verdad sí, ha sido complicado y pues bueno, mis felicitaciones a ambos porque no ha sido nada fácil llevar el procedimiento de que ustedes han logrado y que se animen todos los demás compañeros a esto. La verdad es de que podemos empezar con pequeños pasos de que nos van a dar unos grandes resultados a futuro. Como lo decía Ezequiel, es muy conveniente arrancar con una 27 primero, pero si no la tenemos, WLA ha tenido la flexibilidad ahora de que podamos arrancar con eso. Así de que creo de que lo que nos tiene que dejar como enseñanza todo este webinar es empecemos a implementar, no nos quedemos solamente con escuchar las bonitas palabras de cómo nuestros colegas lo están logrando, logrémoslo en conjunto. Creo que todos podemos ir de a poco ir comentando estas estructuras y para eso recuerden también de que tenemos nuestra red de contactos. Se lo tengo que decir, si no Teresita me cuelga al finalizar esto. Tenemos por ahí también un formulario donde se pueden registrar para que después de esto podamos estar en conjunto trabajando o viviendo alguna de las experiencias que ustedes están trabajando. Así que se los van a hacer llegar ahí a través del chat.
Creo que Sofía nos va a colaborar o alguien más, Sandra, con el formulario de red de contactos, y los dejo a mano de Teresita de nuevo. Muchas gracias, Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, excelente, brillante cómo han podido sintetizar en esta ponencia ese trabajo enorme, enorme que han realizado. Así que muchas gracias, Ezequiel, Fernando, y ya Mauricio los comprometió para futuros talleres con nuestra red de contactos. Bueno, ahora para el cierre de esta jornada vamos a contar con nuestro compañero Diego González Quinteros. Él es ingeniero en computación, gerente de tecnología de la banca de Quinielas de Montevideo, cuenta con más de 16 años de experiencia en gestión de proyectos tecnológicos y participación en la implementación y certificación también de sistemas de gestión de seguridad de la información, que incluye 27001 y el estándar de la WLA SCS en su lotería. Él es miembro del equipo técnico del Comité de Seguridad y Riesgos de la WLA y bueno, nos va a traer unas herramientas y unos comentarios de la norma. Diego. Bueno, muchas gracias, Teresita. Saludos a todos. Gracias, obviamente, a Sibelae por generar estas instancias. Excelente la presentación de GLI, muy buena, y excelente también el caso que presentó la Lotería Neuquén. La verdad que es muy interesante y nada, solo reforzar el comentario que en Uruguay y Montevideo seguimos un proceso muy similar. Esos visionarios existen como Alfredo Mónaco y eso es lo fundamental. Pero también detrás hay un equipo que seguramente estuvo muy comprometido en todo eso y hay mucho trabajo, ¿verdad? Así que bueno, felicitaciones y bueno. Yo simplemente lo que voy a hacer es compartir un poco del estado de la situación de la seguridad en general entre los miembros de Sibelae, mencionarles un poco la encuesta, actualizando algunos resultados que tenemos. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Voy a tratar de ser breve y mencionarle lo más importante. Esta es una encuesta de seguridad que se distribuyó entre los miembros de Sibelae entre agosto del año pasado y agosto de este año. Se obtuvieron 17 respuestas. Hay 13 países digamos que han contestado. Recordemos que Sibelae tiene 19, es bastante importante los resultados. Bueno, en algún caso, como por ejemplo en Argentina, en Chile y en Uruguay, hay más de una respuesta de un organismo por país. La pregunta, simplemente esto es un resumen, la encuesta contenía muchos puntos, agradecemos mucho a todos los que han participado. Esto lo que trata es de dar un panorama general, una visión general de cómo está la seguridad hoy en día en nuestros organismos. La pregunta fundamental era si la organización poseía una estrategia integral y una política de seguridad de la información. Afortunadamente la mayoría sí, de forma completa un 65% y parcialmente un casi 24%, y solamente un 12% como que aún no tiene esta estrategia integral en relación a la seguridad de la información. La segunda pregunta fue relacionada a la organización interna de la seguridad de la información, donde acá vemos que en muchos casos, a lo primero, las organizaciones cuando empiezan a instrumentar su organización interna, piensan siempre en el área de TI. Sin embargo, está recomendado y es muy fuertemente recomendado que esté fuera del área de TI para que tenga un alcance más global. Lo que vimos en la encuesta que hoy el 29% lo tiene dentro del área de TI, el 51% fuera del área, el 30% fuera del área de TI, el 53% dentro del área de TI y el 18% no tiene hoy una estructura interna en relación a la seguridad de la información. Es de esperar que de a poco las organizaciones vayan cambiando esto y que esa estructura interna logre salir debajo de la égida del área de TI para que sea más dependiente directamente de la dirección general. Con respecto a la continuidad operativa, el 53% tiene un plan actualizado y verificado regularmente, y eso es muy importante. Nosotros sabemos lo que implica la continuidad de las operaciones en nuestro negocio, así que bueno, más de la mitad lo tiene. Hay algunos que lo tienen y no lo tienen verificado, y después hay un 29% que no cuenta con un plan actualizado, y esto obviamente es
una alerta y que hay que digamos, tomar acción porque es muy importante, obviamente, la continuidad operativa. Con respecto al plan de riesgos, el plan de riesgo actualizado y verificado, la gran mayoría cuenta con un plan de riesgo actualizado y verificado regularmente. Bueno, creo que hubo solo una respuesta que no tenía el plan, que tenía un plan pero que no estaba muy actualizado, y hay un 18% que no cuenta con un plan de riesgos. El plan de riesgos es fundamental y debe ser el paso uno para ver dónde empezar, priorizar, ¿no? El manejo de la seguridad, como todo, implica destinar recursos y para ser efectivos hay que tener un buen plan de riesgo para saber dónde es la parte que más hay que atacar primero, ¿no? Con respecto a las certificaciones, el 41% ya cuenta con la certificación ISO 27001 en seguridad de la información y el 35% de los encuestados cuentan además con la certificación de WLA-SCS. Como bien explicó Ezequiel, a partir de la versión 2020 del estándar, es posible para los operadores de lotería que entren en un nivel inicial, el nivel 1, sin necesidad de tener la 27001. Esto es así para cualquier organización que sea miembro de la WLA. Sin embargo, recordemos que los proveedores, o sea, cualquier que brinde servicios, esos no pueden aplicar para el nivel 1, tienen que necesariamente entrar en el nivel 2. Con respecto a los puntos que cubre el estándar, esto es un breve resumen de los puntos fundamentales, de los controles que tiene el estándar. Por ejemplo, controles específicos para sorteos, para raspaditas. Y bueno, acá de las 17 respuestas, lo que yo hice fue poner cuánto aplicaría para que tengamos una idea de qué tan útil es el estándar a los distintos miembros. Y bueno, con respecto a sorteos, por ejemplo, casi que todo el mundo, de alguna manera, o sea operando o controlando, necesita, digamos, los controles relacionados a sorteos. Las raspaditas también, vemos que hay muchos de los miembros que les sería útil. Y bueno, acá vamos viendo como a poco también van ganando, en la actualización uno puede ver que las apuestas deportivas, que a lo primero eran menos los miembros de Sibelae que lo obtenían, cada vez es más común. Lo mismo para los generadores de números aleatorios, cada vez son mayor el desarrollo de los juegos instantáneos o los juegos de sorteo basados en generadores de números aleatorios. Y los juegos multijurisdiccionales, que bueno, en Europa, en Estados Unidos son muy comunes entre países. En la región todavía no, si bien hay obviamente dentro de los países sí, digamos, juegos multijurisdiccionales, que el estándar de seguridad es digamos, algo muy necesario, muy recomendable para establecer mínimos requeridos para poder integrar los sistemas de forma segura. También les preguntábamos, y yo le puse acá un poco como resumen a los miembros de Sibelae, que nos dijeran en relación a los incidentes que habían tenido en el último año, clasificaran con un alto, medio, bajo. Y bueno, la mayoría de las respuestas fueron relaciones incidentes en relación a la integridad y disponibilidad y confidencialidad, que son los aspectos que se encarga la norma de seguridad, que fueron bajos. Hay muy pocos, sobre todo la disponibilidad, hay algunos más que han sido afectados digamos, con una intensidad media, y hay un miembro que respondió que tuvo un incidente alto de disponibilidad que seguramente, como mencionaba Roberto, mencionaba GLI, hay últimamente los casos de ransomware son los que más afectan a la disponibilidad, más allá de los ataques de negación de servicios distribuidos. Los ataques de ransomware que logran hacerse el control de la base de datos, cifrando toda la información y pidiendo rescate, son los que afectan enormemente la disponibilidad y pueden llegar a durar horas o días, ¿no? La recuperación, todo dependerá del sistema de respaldo que se cuente. Por último, mencionarles que el estándar de seguridad, la WLA da todo un soporte para esto, existe dentro del sitio, que está público, accesible para cualquier persona.
hay mucha información y muchos recursos con los que ustedes disponen para poder apoyarse en lo que sería no solo un camino de certificación, sino un camino de posible mejora, porque capaz que la organización no tiene la definición tomada todavía, pero se puede trabajar accediendo al estándar, ver cuáles son los controles y de a poco ir implementando para mejorar la seguridad. Dentro de los recursos disponibles, bueno, hay un video explicativo que fue Sibelae que digamos, lo compaginó para el caso y explica muy bien cómo es el proceso, cómo son las etapas, es muy explicativo y muy interesante, obviamente está en español. Están los estándares, el estándar de seguridad 2020, donde figuran todos los controles, eso está de forma pública. Hay una guía de implementación de controles, que creo yo que es la parte hasta más jugosa, porque explica para cada uno de los controles cuáles serían posibles formas de implementarlo. El control puede hacer un pedido, pero de repente, por distintos motivos, una organización decide implementarlo de una u otra manera. Hay una cierta flexibilidad en la implementación de controles. Y bueno, la guía es muy útil para entender cuáles son las posibilidades. Recientemente, como un aporte de la Caixa de Brasil, miembro de Sibelae, se logró la traducción del código de práctica al portugués, va a pasar a un proceso de revisión, está recién salidito, digamos, del horno y vamos a tomar un mes para la revisión, así que cualquiera que quiera tomar un aporte, sobre todo los de Portugal o de Brasil, que puedan aportar sobre esa traducción, bienvenidos serán. Después está el material sobre la guía del proceso de certificación en sí. Hay una wiki que se puede acceder también, donde se pueden hacer preguntas y ver preguntas ya realizadas. Y hay un material muy interesante sobre la gestión de riesgos en lotería, que hay una biblioteca de riesgos muy interesante donde figuran todos los riesgos, están clasificados. Esto lo hizo la WLA hace un par de años. Le preguntó a todos los miembros que dijeran cuáles eran los riesgos que identificaban y con eso hizo un compendio de riesgos y armó una biblioteca de riesgos que es muy útil para que cada uno se haga una autoevaluación y pueda determinar cómo está preparado para ese riesgo, qué tan amenaza es ese riesgo. Bueno, traté de ser muy breve para no aburrirlos, pero queriéndoles aportar esta información. Obviamente, yo estoy disponible como miembro del comité de la WLA para cualquier consulta, cualquiera que quiera iniciar este proceso de certificación. También adelantarles que se está preparando la versión 2024 del estándar, que seguramente será presentada en el Congreso de París del año que viene, en octubre. Y bueno, esas son un poco las novedades. Gracias, Diego. Conciso, breve, pero conciso. Así, excelente trabajo has hecho también con la encuesta. Muchas gracias por todo este material que nos estás acercando. Y cortito, me sumo a lo que expresaste de la visión de Alfredo. Y quiero aportar que Alfredo Mónaco también ha sido un visionario en esto de la integración de mujeres en loterías, propiciando los primeros encuentros. Y bueno, realmente es una persona muy especial a la que enviamos todo nuestro cariño. Bueno, gracias a todos por llegar hasta aquí y los esperamos mañana a la misma hora para adentrarnos en la inteligencia artificial y vislumbrar su potencial para apuntalar el crecimiento de nuestras loterías, siempre que busca garantizar el juego justo, responsable y solidario. Así que bueno, sin más, los esperamos mañana. Muchísimas gracias. Gracias al equipo. Gracias, Teresita. Gracias a todos los que participaron. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.